En este video vamos a hablar de los filósofos clave de la revolución científica y la ilustración. El primero sería Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519. Aunque más conocido como artista, Da Vinci fue un pensador revolucionario que unió arte y ciencia. Su método de observación directa de la naturaleza y su enfoque empírico anticiparon el método científico moderno. Su visión holística del conocimiento rechazaba la separación medieval entre teórica y práctica. El segundo es Johannes Kepler, de 1571 a 1630. Kepler transformó la astronomía con sus 3 leyes del movimiento planetario, rompiendo con el dogma de órbitas circulares perfectas. Su búsqueda de armonías matemáticas en el cosmos reflejaba su creencia en el universo, ordenando por Dios según principios matemáticos, conectando así ciencia y espiritualidad. El tercero sería Francisco Bacon, de 1561 a 1626, arquitecto del método inductivo y precursor de la ciencia moderna. Bacon propuso que el conocimiento debe basarse en la observación sistemática y no en la autoridad. Su Novum Organum criticaba a sus ídolos o prejuicios que obstaculizaban el pensamiento claro. Defendió que el propósito del conocimiento es el poder práctico sobre la naturaleza. Hola, mi nombre es Ani Uceda, bienvenidos y hoy les vengo a hablar sobre René Descartes y otros filósofos más. ¿Quién fue René Descartes? René Descartes fue un filósofo matemático científico francés, considerado el padre de la filosofía moderna. Nació en Hay, Francia, y estudió en el colegio de Fléché, una escuela jesuita, donde recibió una educación rigurosa en humanidades y ciencias. Posteriormente estudió Derecho en la Universidad de Poitiers. Su vida estuvo marcada por viajes y experiencias militares, ya que se unió al ejército del duque de Baviera en la Guerra de los 30 años. Durante este tiempo desarrolló su método filosófico basado en la duda metódica y el racionalismo, sintetizando en su famosa frase, Cogito ergo sum, que traducido al español dice así: pienso, luego existo. Descartes buscaba una base segura para el conocimiento y desarrollar métodos rigurosos para la investigación científica. Su obra más influyente es el Discurso del Método, que la lanzó en 1637. Introdujo principios clave del racionalismo, presentó el sistema de coordenadas cartesianas, fundamental para la geometría analítica. En la filosofía propuso el dualismo cartesiano, que separa la mente del cuerpo, y argumentó que el conocimiento debe basarse en la razón y no en los sentidos. También escribió Meditaciones metafísicas y Principios de filosofía, donde exploró la existencia de Dios y la naturaleza del alma. Les voy a hablar sobre Galileo Galilei, quien contribuyó a la filosofía al rechazar la autoridad de la Iglesia y de los filósofos como Aristóteles, y al separar la ciencia de la filosofía y la religión. También promovió el método científico basado en la observación y la experimentación. Galileo criticó la lealtad a ciega de la autoridad como Iglesia y a otros pensadores como Aristóteles. Galileo defendió la teoría heliocéntrica, que propone que el Sol es el centro del universo y no la Tierra. Otro de los filósofos muy importantes en este trabajo es Baruch Spinoza. Baruch Spinoza fue un filósofo neerlandés de origen judío sefardí, considerado una de las figuras más importantes del racionalismo de la filosofía moderna. Nació en Ámsterdam en 1632 y recibió una educación judía tradicional, pero sus ideas filosóficas lo llevaron a ser excomulgado de la comunidad judía en 1656 debido a sus opiniones heterodoxas sobre Dios, la religión y la Biblia. Este también desarrolló un sistema determinista en el que todo ocurre por necesidad, afirmando que la libertad verdadera radica en comprender las leyes de la naturaleza. Su pensamiento influyó en el desarrollo de
el racionalismo y el pensamiento ilustrado, afirmando que la libertad verdadera radica en comprender las leyes de la naturaleza. Consiguiente tenemos a Gottfried Guillermo Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz fue un filósofo, matemático y científico alemán, una de las figuras más influyentes del racionalismo. Nació en Leipzig y mostró desde joven una gran capacidad intelectual. Estudió Derecho y Filosofía en varias universidades alemanas y trabajó en diversas cortes europeas como diplomático y asesor. En matemáticas, Leibniz es conocido por haber desarrollado la forma independiente a Newton, el cálculo diferencial e integral. También creó el sistema binario fundamental para la computación moderna. En filosofía desarrolló el principio de la razón suficiente, según el cual sin ocurre una explicación. También formula la teoría de la armonía preestablecida, que sostiene que la mente y el cuerpo, aunque son distintos, actúan en sincronía perfecta gracias a Dios. Su obra más conocida, Monadología, presenta su visión del universo como propuesta por monadas, entidades inmateriales e indivisibles. Otro muy importante y que no podemos dejar atrás es David Hume. David Hume fue un filósofo, historiador y economista escocés, una de las figuras centrales del empirismo y el escepticismo filosófico. Nació en Edimburgo y estudió en la Universidad de Edimburgo desde muy joven, pero abandonó la academia para dedicarse a la filosofía de manera independiente. Su obra más importante es el Tratado de la Naturaleza Humana, que la escribió desde 1739 y la finalizó en 1740. Explotó cómo la mente humana adquiere conocimiento, argumentando que todas las ideas provienen de la experiencia sensorial. Negó la existencia de ideas innatas y desafió la noción de la causalidad. Otro muy importante y que no podemos dejar atrás es David Hume. David Hume fue un filósofo, historiador y economista escocés, una de las figuras centrales del empirismo y el escepticismo filosófico, sugiriendo que solo percibimos la sucesión de eventos, pero no la conexión necesaria entre ellos. Sugiriendo que solo otro es John Locke. Fue un filósofo inglés considerado el padre del liberalismo y el empirismo. Nació en Wilton y estudió en la Universidad de Oxford. Trabajó como médico y secretario político. En ensayo sobre el entendimiento humano en 1689 argumentó que la mente es una tabla rasa al nacer y todo conocimiento proviene de la experiencia. En políticas, su obra Dos tratados sobre el gobierno civil defendió la soberanía popular y el derecho de la propiedad, influyendo en la Revolución Gloriosa y en la independencia de Estados Unidos de América. Otro es John Locke. Fue un filósofo inglés considerado el padre del liberalismo y el empirismo. Nació en Wilton y estudió en la Universidad de Oxford. George Berkeley fue un filósofo idealista irlandés. En Tratado sobre los principios del conocimiento humano en 1710 argumentó que la realidad solo existe en la mente y que George Berkeley fue un filósofo idealista irlandés. Argumentó que la realidad solo existe en la mente y que ser es ser percibido. Negó la existencia de la materia independiente de la percepción. Argumentó que se convirtió en obispo y anglicano y murió en 1573. Para cerrar, todos estos filósofos marcaron el pensamiento occidental con sus ideas en ciencia, política, metafísica y epistemología.